Y es instante entonces de pasar a la revisión de lo que está pasando en la crisis de Venezuela, ya desde el sábado que se detonó todo esto y que estamos en este instante con estos tres factores, ¿no? Nicolás Maduro ya está en territorio estadounidense, capturado, se declara no culpable de los 4 cargos que le imponen los Estados Unidos. Por el otro lado, Delcy Rodríguez ha juramentado como la presidenta interina. Sin embargo, ¿qué va a pasar en Venezuela? Por ello, le agradezco que esté con nosotros en el análisis el internacionalista Flavio González, el doctor Flavio González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Jonathan, muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio, feliz año, y pues con noticias fuertes como las que estás comentando. Qué arranque de año, ¿no? Todo esto Sí. lo hemos tenido en 5 días. Doctor, yo quiero empezar primeramente con lo que está pasando en Venezuela. Ahorita me quiero ir al factor Nicolás Maduro, pero hoy por hoy Venezuela sigue igual, solamente cambió la cabeza. Creo que por ahí no debemos de perdernos, doctor. Mira, efectivamente, creo que Donald Trump lo que dijo en su conferencia de prensa del sábado, habló hasta del petróleo, hablando diciendo que el petróleo, pues que era el país más rico con más reservas de petróleo del mundo y que no lo estaban explotando como debe, pero que eso lo iban a hacer las compañías y que pues Estados Unidos no iba a poner un solo peso de toda esta reconstrucción y que quienes iban a controlar Venezuela iban a ser el gobierno de Estados Unidos. Incluso una periodista le decía, es decir, se refiere al secretario de Defensa y al secretario de Estado aquí presentes, dice, no, ellos van a coordinar para ver quién va a controlarlo. Creo que fue una operación quirúrgica muy buena desde que empezaba la presión hasta ahora, y creo que Estados Unidos lo fue haciendo paso a paso como debía. Ahora, ¿qué va a suceder en el sentido del gobierno de actual? Pues ahí es donde parece ser que no hay respuesta, porque por un lado, parece ser que Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta y a partir de hoy ya está en funciones como presidenta, muchas noticias indican que ella fue la que traicionó a Nicolás Maduro y con quien se negoció, porque ella fue la que pudo decirles dónde se estaba quedando Nicolás Maduro, ya que Nicolás Maduro estaba siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, de que no cambiarse de residencia, los cubanos lo estaban asesorando, pero eso de Fidel Castro fue década de los 60, 70, 80, actualmente ya hay una tecnología distinta y parece ser que ella fue quien informó. Incluso el hijo de Nicolás Maduro dijo, alguien traicionó aquí, y llama la atención que no hubo, pues hubo alrededor de 40 y tantos muertos, y pues para todo lo que representa Nicolás Maduro, parece ser que el chavismo no hizo mucho para defender al presidente, y en este sentido, pues ahí, ¿quién sigue gobernando? El chavismo. ¿El ¿Por qué? chavismo? Es que Porque es un punto clave, doctor, porque a final de cuentas los que quedan son los incondicionales, pero incluso Estados Unidos dijo que le daban ofertas a Maduro que se fuera, pero que querían por ejemplo, el general Vladimir Padrino, querían a Diosdado Cabello, y pareciera ser que el que cayó fue el que estaba más arriba. Sí, porque no llegó a la negociación, e incluso se decía que Estados Unidos, por ejemplo, a Diosdado Cabello se están ofreciendo $25 millones por la cabeza de Diosdado Cabello. No, yo creo que ahorita hay como un respeto de Estados Unidos de decir, ya no voy a tocar a nadie, me llevé a Nicolás Maduro, pero ustedes no me hagan nada fuera de lo que yo quiero. Aquí, por ejemplo, Diosdado Cabello irían por él, incluso por la presidenta Delcy Rodríguez también. Si no hace lo que ellos dicen, también van por ella. Y también se decía el secretario de Defensa que habían pensado en él para que gobernara ahorita estos momentos, pero que les ha salido todo mal y que mejor también a él lo detienen ahí. Es decir, el chavismo sigue, la estructura chavista sigue en el poder, porque Estados Unidos entiende también que si quita ahorita de rápido a todos, pues sería un caos Venezuela y necesitan transición, con la amenaza de que si no cumplen lo que están haciendo, pues puede hacer Estados Unidos lo mismo que con Nicolás Maduro, y aquí más bien se está yendo por personas. Entendamos que Donald Trump es de negociación por personas, con personas, y está agarrando a cada uno de ellos. Entonces, ahorita lo que no sabemos es hacia dónde se vaya a dirigir este cambio, porque lo que dijo en la conferencia de prensa fue, Estados Unidos es el que va a tomar decisiones, obviamente con el chavismo,
y espera que sea en poco tiempo. Ese poco tiempo no sabemos, puede ser algunas semanas, algunos meses o incluso el año. No sabemos si la señora Delcy Rodríguez se vaya a quedar todo el periodo que Nicolás Maduro había ganado, que era hasta el 2030. Pero sí, aquí está todo esto está en el aire, de que no sabemos hasta dónde vaya esta cuestión del aire de hasta dónde puedan gobernar con el chavismo, pero queda en esa incertidumbre, porque por otro lado también habló de que María Corina Machado, que también se declaró vicepresidenta, y de Edmundo González, presidente de Venezuela, electos, que con ellos no pueden gobernar porque no tienen no es popular, Claro. cosa que no lo dudo, porque sí es muy popular la señora María Corina Machado en Venezuela, pero la cuestión de que no tienen el apoyo militar. Exacto. Y que pudiera generar problemas. Exacto. A ver, doctor, es que les están haciendo un favor porque incluso yo veía, y no vamos a caer a las ideas facilonas, a las profecías, no vamos a caer en eso aquí en este programa, no vamos a caer en ello porque luego se profetiza demasiado. Pero a ver, doctor, usted y yo sabemos, Estados Unidos y Venezuela eran socios desde los años de 1914. O sea, ellos ya se conocían muy bien. Lo que pasa es que luego a mucha gente se les olvidó, doctor. Y fueron socios hasta el 99, en donde Venezuela estaba en excelentes condiciones. Incluso cuando Hugo Chávez toma el poder y que Naciones Unidas decía, aquí huele a azufre, el diablo estaba aquí parado, refiriéndose a George W. Bush, Estados Unidos no le hacía mucho caso porque los contratos de empresas como Chevron los tenían con Estados Unidos. Es decir, todavía había negocios con Estados Unidos, incluso con Hugo Chávez, y ya actualmente es cuando ya esta decisión ya fue demasiado, se le salió del control, y también de lo que lo que ha dicho Donald Trump. Nos robaron el petróleo, es lo que dice él, porque recordemos cuando se indemnizaron a muchas de estas empresas, se las indemnizó Hugo Chávez, que decía expropiese, y no se les dio pues la expropiación que les correspondía, y es lo que llama que se le robó, pero la cuantía ahorita no sabemos cuánto es, e incluso ahorita Venezuela en estas condiciones pues ni cómo pagarla. Por eso es que requieren todo un control en esa zona, y aquí, a ver, no hay que perdernos de algo importante. Podemos hablar de muchos detalles, pero regresamos a la doctrina Monroe, que hace como mes y medio ya se estaba manejando por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se regresaba a esa doctrina de América para los americanos, que aquí en México no la quisimos discutir mucho, porque realmente no nos quisimos meter con esta información, pero es fuerte. Estados Unidos quiere países y gobiernos amigos, y uno de los que no estaban contando era con Venezuela, en donde vemos un movimiento hacia la derecha de muchos de estos gobiernos. Exacto. Eso es un asunto que está acaparando la atención, doctor, porque, a ver, Donald Trump, y lo escuché cuando estaba haciendo el discurso, cuando aparece el sábado por la tarde, diciendo, a ver, Delcy Rodríguez es la que va a gobernar, tiene que hacer, dice él, lo correcto, y si no nos deja, le va a ir peor que a Maduro. Es decir, que no hay manera ahorita de que María Corina Machado y Edmundo González puedan entrar a una transición, porque ni siquiera la deja entrever Donald Trump. No hay oportunidad de transición ahorita. Ahorita no hay esa posibilidad de transición porque, mira, escenario A era sacar a Maduro. De hecho, ya lo veníamos hablando, no sabíamos cuándo ni cómo. Sucedió este fin de semana, ya vimos cómo está, ya lo vimos a Nicolás Maduro declarando en la Corte Sur de Manhattan, en la Corte Sur de Nueva York, donde dice que él no es culpable, se declara no culpable. Y luego viene todo un juicio. Ahora, ¿quién se queda en el poder? Se queda Delcy Rodríguez, porque ella es la que negoció con el gobierno, porque Estados Unidos entiende precisamente hasta dónde puede manejarlo. Ahora, a Donald Trump hay que entender algo que debe ser claro. A Estados Unidos no le interesan las democracias, ni establecer las democracias como era la doctrina Monroe de hace 2 siglos, sino le interesa simplemente sus intereses. ¿Cuáles fueron sus intereses? El económico y geopolítico, es decir, que geopolítico esta es mi zona de influencia porque ni China ni Rusia se han metido en esa zona, y esta influencia en lo económico como pudiera ser, y en este caso si el chavismo le garantiza esta situación,
podría ser. Ahora, el paso 3, que este ya sería el ideal, y ahí no veo a Donald Trump con ese interés, sino más bien a Marco Rubio. Sí sacar al chavismo paulatinamente, negociando con el ejército y quizás, eso sí ya estamos en suposiciones, como bien dijiste, no jugaremos a predecir, pero lo que pudiera ser ya un escenario 3 sería elecciones en donde ahora sí ya regresa la oposición, empiezan a tener juego, pero ya con un equilibrio de poderes. Esto a quien veo que le pudiera interesar, digo, es al secretario de Estado Marco Rubio, quien sí no quiere al chavismo en Venezuela. Mientras tanto, los intereses están con Estados Unidos y si no los cumplen, pues viene la nalgada o el manotazo como lo ha hecho. Claro. Y es que lo decimos en esta parte porque, cómo vi un montón de noticieros y de comunicadores que se metían en estos terrenos de, ¿y ahora qué pasará con Rusia y China y México? Y a final de cuentas, el contexto se está viviendo en Venezuela. Ahorita el asunto es ahí por todo lo que representa. Y por eso ahora vamos al factor Nicolás Maduro. Me llamó mucho la atención, doctor, cómo llega Nicolás Maduro a Manhattan esa misma noche del sábado con la esposa, Cilia Flores, que no quiero dejar pasar el personaje de la esposa, que me parece, Cilia Flores no es esa mujer solamente que estaba al lado de Nicolás Maduro y acompañándolo, sino que por algo Cilia Flores está ahí también, era una mente detrás del dictador, ¿no? Mira, muchos hablan que en el Palacio de Miraflores, en Caracas, ella siempre parecía al lado, pero que la que tomaba las decisiones y una ideóloga dicen que es ella, porque recordemos que ella empezó con varios puestos, desde con Hugo Chávez empezó a tomar varios puestos, siempre muy cercana a Nicolás Maduro, pero ella toma muchas de estas decisiones de lo que ha sucedido en el gobierno de Venezuela y por eso es que ella también la toman, la detienen, porque muchas veces se decía que mucho de lo que sucedía en Venezuela, si ella no estaba de acuerdo, no sucedía. Entonces, Estados Unidos ya los tiene muy estudiados y sabía cómo poder detenerla, porque ella también está detenida, vemos cómo llega Nicolás Maduro, cómo hoy le preguntan su nombre y él dice, soy soy Nicolás Maduro tal, presidente el expresidente en funciones de Venezuela, y cómo también a ella la detienen y también en las mismas condiciones, donde hasta ahorita va a estar calladas, le están dando, les dijeron por qué están acusados, pero en el juicio que pronto sucederá tanto para Nicolás Maduro como para su esposa, veremos de qué ya hoy le están diciendo de qué la están acusando, porque también a ella la están acusando de parte del grupo del cártel de los soles, de toda esta cuestión del narcotráfico. Ella tiene acusaciones y también de lavado de dinero. Entonces, aquí hay que ver no las pruebas que vayan a sacar el gobierno, el fiscal en los Estados Unidos, qué pruebas van a sacar contra ella en particular, para ver si la defiende, si va a quedar también ella en la cárcel o qué va a suceder con ella. Exactamente, es que esa parte llama poderosamente la atención. Probablemente ya Nicolás Maduro pues se quedará el resto de sus días en Manhattan, pero la forma en que se da todo esto, no había otra. Pero me llama la atención que, y usted y yo lo hablábamos, creo que fue en octubre, o ya cuando estaban las cosas más tensas que nunca, que Donald Trump iba a querer dar el manotazo en el cierre de año o inicios de año para decirle al mundo, a ver, señores, esta es la nueva forma en la que vamos a entrar en las zonas de conflicto o en las zonas donde se compliquen más las cosas. Así va a ser, doctor. Y así va a ser, así es que lo está mostrando y pues vimos el manotazo cómo fue y otra vez regresamos a esa parte de que lo detienen y que hay traición también dentro del chavismo. Hay traición. Y en ese juego había otra forma, porque oímos a Donald Trump decir que habló varias veces con Nicolás Maduro, que incluso ahí no sé, pero he hoy visto cuestiones noticiosas, como bien dices mucho, que escucha uno mucho, que incluso se le decía que se fuera a Turquía, que allá se tenía cantidad de dinero, esto dicho por Marco Rubio, y que él se podía haber ido, pero que como que no lo creyó,
y entonces con quien negociaron es con quien queda ahora como vicepresidenta, que parece ser que ella y su hermano son los que dieron esta traición A ver, pues para decir dónde estaba y cómo estaba sucediendo. Ahora, todo este esquema sí modifica mucho la geopolítica, sobre todo en donde estamos, porque mi pregunta aquí sería, ¿y Cuba qué está pasando con Cuba? Donde Cuba dependía mucho del petróleo venezolano, la energía en Cuba es una situación realmente grave lo que está pasando en Cuba, que nosotros no observamos ni hacia dónde va, pero Donald Trump lo mencionó, también Marco Rubio lo mencionan, y que yo no sé qué están haciendo con el continente, pero sí estamos viendo otra vez, vale la pena el análisis de este estudio de América para los americanos, hasta dónde tengan repercusiones y cómo habla de los demás países. Claro. Díaz-Canet ya lo reconoció, incluso el año pasado, en diciembre, reconocía que Cuba ya no está teniendo las condiciones energéticas y que la están pasando mal. Pero por lo pronto Sudamérica, o sea, todo el eje de Sudamérica está volviendo a pues a la derecha, ¿no? Esta parte de el regreso, que ya en algún momento lo hablaremos, ¿no? De que lo decían diversos autores, este regreso radical del puritanismo, que bueno, ahora en Sudamérica, pues ya lo que quedaría sería Brasil, Colombia, y a reserva de otros países, pero por ejemplo Chile ya volvió a la derecha, Bolivia le dio ahora a la derecha, poco a poco Sudamérica está regresando a la derecha otra vez. Sin embargo, por ejemplo, la izquierda radical que se tenía en Sudamérica, particularmente en Venezuela, en Bolivia y Ecuador con Rafael Correa, poco a poco fue cambiando y hoy en día, por ejemplo, hablas de la izquierda brasileña. Lula da Silva estuvo desde el 2003 en el poder y siempre ha sido un personaje sí de izquierda, pero una izquierda muy no radical, sino una izquierda muy central, no progresiva, una izquierda muy pensante, muy como de esa izquierda que se respeta. Lo mismo con Boris, que aunque no le funcionó todo el sistema, con Boris también fue una izquierda muy razonable, muy decente, y con Colombia tampoco ha sido una izquierda tan fuerte, tan beligerante. Aquí el problema es lo vociferante que es el presidente Petro y cómo se confronta directamente en puras declaraciones innecesarias, que creo que ahí le hace falta un poquito ya de prudencia diplomática para detenerlo, porque con Colombia tampoco hay el problema tan fuerte con relación a todo lo que está diciendo, porque ya hasta él lo empiezan a acusar de cuestión de narcotráfico, pero no hay pruebas todavía. Entonces, creo que la izquierda ya en Sudamérica es distinta. Yo creo que los remanentes de izquierda fuerte, podríamos hablar de Cuba, de Nicaragua, y pues bueno, en México hay una tendencia hacia lo que estamos viviendo, que es la 4T, pero con todo y eso ha habido cooperación y aunque se parecía que seguían esos pasos, pues México es un país muy distinto a Venezuela. Por último, doctor, y creo que esta pregunta será importante. Ve que Nicolás Maduro, digo, entiendo que dijimos algo, pero de esto, pero Nicolás Maduro seguirá en esa parte, no hablará o cantará. Esta parte será fundamental porque hoy, por lo pronto, me baso en lo que dice hoy. Él se declara no culpable. ¿Esa estrategia la seguirá? Mira, yo creo que el problema de lo que hemos visto cuando detienen a gente como Nicolás Maduro, a cualquiera de ellos, pues todos sus procesos los llevan a culpabilidad y ninguno ha librado favorablemente esa detención. Del que quieras, de los personajes que están en las cortes de Brooklyn y en las de Nueva York, no es la misma cárcel, pero en esa zona. Entonces, pues muy probablemente lo van a declarar culpable de la cuestión del cártel de los soles y cuestiones de narcotráfico. Comprobarlo, eso es lo que ninguna de las cortes lo ha demostrado, porque solo basta que los jueces crean que es culpable y le dan sentencia. Entonces, vamos a ver, yo creo que un juicio de culpabilidad, muy probablemente, y las acusaciones al menos ya salieron de que los están acusando, pero ahora se requieren las pruebas, que estas pruebas son las que de todos modos ahí, como repito, con lo que los jueces lo digan, y pues ahí la declaración de Nicolás Maduro lo vamos a ver en esta pose ahora. Hoy acaba de entrar. Incluso lo vimos cuando pasa por la DEA, porque Estados Unidos fue muy delicado, muy cuidadoso en ver quiénes lo detenían. Creo que fue la DEA y otra agencia del Tribunal de Justicia, para precisamente que no caer en otro tipo de juegos, que bueno, ya son obvios.
Entonces, ahí dijo, pasaba muy contento diciendo, buenas noches, feliz año para todos. Sí, claro. Creo que hoy es el primer día que está en la cárcel, está en su posición. Veremos, pues la cárcel de a cualquiera dobla, y si los meses que falten o los años, recordemos simplemente al Chapo, pues un hombre fuerte, ya al final dicen que está desesperado por cómo el aislamiento y la falta de cuestión de derechos, no de derechos humanos, pero sí de aislamiento que tiene en la cárcel, que ya se vuelve insoportable. Entonces, hoy lo vemos en entrada, no voy a ver en salida, y ahí me recuerdo también a muchos de los presos políticos que en Venezuela, que también cómo los agotaron. Entonces no sé si con él vaya a pasar algo parecido. A manera de conclusión con esta frase, Venezuela, ¿cambio a la transición o cambio de administración, doctor? Y mira, es difícil asegurar ahorita otra vez, diría al día de hoy en este momento es cambio de dirigente, porque sigue lo mismo, pero yo creo que sí va a haber un paso hacia una transición quizás más larga, que creo que los venezolanos quieren, y que aquí hay un factor que no hemos medido, pero sí lo escuchamos mucho, la migración. Hay casi 8 millones o alrededor de 8 millones de expatriados venezolanos, que una de las cosas que claro que quiere Donald Trump es que regresen, y sobre todo Estados Unidos, que andan no sé más de 1 millón de venezolanos. Entonces, si no hay esa transición o esa calma y se empieza a generar riqueza en Venezuela, no van a regresar, y creo que es una de las visiones que Donald Trump quiere, que regresen a Venezuela y ahí sí no tener justificación para que se queden en Estados Unidos. Y bueno, el país que más tiene creo que es Colombia, con 2.800.000 venezolanos, y creo que sí es necesaria esa transición, pero pues ahí estoy suponiendo bajo esa premisa de que es la cuestión migratoria. Realmente no sabemos, porque creo que no, todavía ni al gobierno de Estados Unidos lo tiene tan claro cómo va a ser ese cambio. Gracias, doctor, siempre. Cuídese mucho, que tenga feliz año. Un placer saludarte, Jonathan, y empezamos. Feliz año, gracias. Hasta la próxima. Es el doctor Flavio González, internacionalista.